Ahí estás compartiendo la música más, no el... Tenés que sacar el... Momento, entonces. Hay mucha emoción, Evidentemente estamos muy con mucha emocionadas. emoción. Dejo de compartir la música. ¿Ahí se comparte bien la pantalla? Ahí perfecto. ¿Lo ven Bien. ustedes bien? Bien. Bueno, ¿lo ven, Grace? Haceme dedito para arriba. ¿Sí? Perfecto. Bueno, la importancia de empezar a ser conscientes de lo que sentimos y de cómo el lenguaje, el dominio del lenguaje, el cuerpo y la emocionalidad se condicionan entre sí. ¿Podés pasar, Ma? Sí, momento. Y ahora vamos, anda una para atrás, Sí. y ahora vamos a explicar un poquito las diferencias. Primero les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Ustedes piensan que emoción y estado de ánimo que una emoción y un estado de ánimo son lo mismo? En general uno habla de emoción y de estado de ánimo casi como sinónimos, ¿sí? Y la realidad es que son distintos. Y acá un poco les comparto cuál es la diferencia. Cada vez que vemos un cambio en nuestras posibilidades, en nuestro estado de posibilidades, se genera lo que se diría una emoción, ¿sí? Es cuando hay un quiebre. En coaching se diría un quiebre, cuando nosotros venimos con una situación y de golpe pasa algo que nos saca de ese estado de transparencia, de ese estado de piloto automático. Nosotros venimos haciendo algo habitualmente y de golpe sucede algo. Ese suceso que nos saca de ese estado de transparencia nos cambia las posibilidades y nos trae lo que sería una emoción, que puede ser tristeza, que puede ser alegría, rabia, bronca. Después vamos a ver las emociones básicas, pero hay un montón más. Y son específicas y son reactivas y tienen que ver con un acontecimiento en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que las reconocemos porque hay algo que sucede previamente. Entonces sabemos de dónde viene la emoción. Por ejemplo, si a mí me pasó algo en el trabajo y vuelvo a mi casa y cuando entro estoy de mal humor, yo sé con qué está conectado ese mal humor. Me pasó algo en el trabajo, tuve un problema con mi jefe. Entonces vengo a mi casa y vengo con esa emoción, cargado de enojo, ¿sí? Entonces sabemos de dónde está viniendo. En cambio, los estados de ánimos no sabemos de dónde vienen. No podemos relacionarlo con ningún acontecimiento en particular. Nosotros nos levantamos habitualmente y siempre estamos en un estado de ánimo. Ustedes en este momento están en un estado de ánimo, independientemente de la emoción que tengan. Pero todos venimos con un estado de ánimo que muchas veces no reconocemos. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo tiene la dificultad de que justamente no se sabe de dónde viene. No lo vinculamos con un acontecimiento específico y particular, es decir, me pasó algo y entonces tengo este estado de ánimo. Simplemente es algo que nos tiene a nosotros. Y muchas veces sucede que la emoción, cuando perdura en el tiempo, se convierte en un estado de ánimo. Es decir, un momento de tristeza o de enojo que uno puede tener, si eso es permanente en el tiempo y no podemos salir de esa emoción, se convierte en nuestro estado de ánimo. Y ya ni siquiera lo podemos vincular con una emoción o con un hecho en particular en concreto. Simplemente sabemos que estamos de esa manera. Y lo importante del estado de ánimo justamente es poder reconocerlo, ¿sí? Para poder abrir nuevas posibilidades de acción. Pero sí es importante saber que no es reactivo, que no es que pasa algo y tengo un estado de ánimo, sino que el estado de ánimo está conmigo antes de que yo accione. Nos levantamos todos los días con un estado de ánimo distinto. Bien. Hasta acá se entiende la diferencia porque esto es importante que lo entiendan, la diferencia. Sí, los voy viendo, ¿eh?
A ver, ¿se entiende? ¿Van entendiendo, Jor? Bien. Bueno, vamos con esta parte. Con las emociones se ve la forma en que la acción modifica nuestro horizonte de posibilidades. En cambio, como bien dijimos recién, con los estados de ánimo pasa lo contrario. Nos ocupamos de la forma en que el horizonte de posibilidades en que nos encontramos, que corresponde a nuestro estado de ánimo, condiciona nuestras acciones. Es un poco lo que recién les decía. Cuando nosotros estamos en un estado de ánimo, sea el que sea, y por supuesto cuando es un estado de ánimo positivo, vemos posibilidades, se nos abren posibilidades. Cuando vemos un estado de ánimo habitualmente llamado negativo, por ejemplo, un estado de ánimo de resentimiento, vamos a tener menos posibilidades de actuar con ese estado de ánimo. Entonces, vemos el horizonte de posibilidades acotado. En cambio, cuando es positivo, lo ampliamos. En cambio, cuando tenemos una emoción, pasa lo contrario, porque la acción, lo que hagamos, modifica nuestro horizonte de posibilidades. Bien, ahí radica la diferencia concreta entre uno y el otro. Bien, Ma, ¿podés seguir? Sí. Bueno, ¿significa esto que no hay nada que podamos hacer respecto a nuestros estados de ánimo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que con esto que les dije, creen que el estado de ánimo se puede modificar? ¿La emoción? Tenemos claro que sí, porque sucede algo y tenemos una emoción. Es decir, si cambia el suceso, cambia la emoción. En general es así. Ahora, el estado de ánimo, que es algo que nos tiene a nosotros, ¿qué les parece? ¿Puede modificarse? Y ahí si quieren escribir en el chat. Sí, no, no saben. Les doy tiempo, les doy tiempo. Creo que sí, bien. Ahí Clau pone que cree que sí. Sí. Bien, sí, se puede modificar, puede pasar a la aceptación, tranquilidad, paz. Cuánta lectura hay ahí. De acuerdo a cómo me voy sintiendo. Para mí sí, sí tratando. Perfecto. Bueno, es exactamente como lo plantearon. Se puede cambiar. Vamos, si quieres, a la siguiente, Ma. Sí. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa? Cuando podemos observar en qué estado de ánimo nos encontramos, esto nos da la posibilidad de intervenir en su diseño y hacer algo para poder cambiarlo. ¿Por qué? Porque como bien les dije, suelen ser transparentes, no los notamos. Es como cuando uno juzga que las cosas son así. Vieron que hay gente que dice, esto es así, como si hubiese una realidad. Y en realidad, la realidad como tal no existe, porque siempre está dentro de una interpretación. Todo el tiempo estamos interpretando una realidad, ¿sí? Entonces, la realidad va a ser según cómo la vea cada observador. Yo puedo ver una realidad, mi mamá puede ver otra, mi papá otra, y así con cada uno de ustedes. Entonces, cuando nosotros podemos ser conscientes, por eso es importante ser consciente del estado de ánimo en el que uno está, y uno se puede observar y decir, la verdad que hoy, por ejemplo, hoy me levanté y estoy con baja energía. Entonces, si estoy con baja energía y yo me sigo cargando de actividades y no reconozco que estoy con baja energía cargándome de actividades, es muy probable que eso se convierta no solo en algo permanente, sino que eso me reste posibilidades, porque mi cuerpo va a estar cada vez más cansado, mi energía va a ser cada vez menor. En cambio, si yo lo puedo reconocer y digo, estoy en este estado de ánimo, estoy en esta situación y no sé de dónde viene, no sé por qué estoy así, pero estoy así. Entonces, ¿qué hago? ¿Me sigo cargando de actividades o voy y salgo a caminar una hora? O media hora. O voy y me conecto con un libro o con una meditación. O comparto esta charla que estamos teniendo ahora, si quizás no estoy pasando por un buen momento. Quizás hay algo de lo que digan que me pueda servir, que me pueda hacer cambiar ese observador. Entonces, cuando nosotros somos conscientes y podemos verlo, podemos trabajar sobre eso, ¿sí? Vamos a la siguiente.
cuando cambian nuestros estados de ánimo, también lo hacen, y seguramente muchos de ustedes lo tendrán muy claro, nuestras posturas corporales. Pero también cambiando nuestra postura corporal podemos cambiar nuestros estados de ánimo. ¿Cómo está esta mujer acá? Esta mujer está abierta. Fíjense que está abriendo el pecho, está así, está abierta a la vida, está en una posición de apertura total. Y eso te abre posibilidades. Y ustedes fíjense en que seguramente deben haber visto algún taller o alguna charla en algún momento, cuando uno quiere elevar la energía, ¿cómo es la posición? ¿Así o para abajo? Para atrás, siempre con el pecho, sacando pecho, con la cabeza en alto, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos una corporalidad de cuando estamos cansados, con los hombros para abajo y demás, eso hace que estemos cada vez más cansados. O sea, les debe haber pasado esos días que llegan, que están a 1500 por hora y tienen que comer. ¿Y cómo comen? Yo a veces como así, medio tirada arriba de la mesa cuando ya estoy muy cansada. Y eso lo único que provoca es que esté cada vez más cansada, y no solo más cansada, sino que me ponga de mal humor. Porque cuando estoy muy cansada, eso genera también el mal humor. Entonces es una retroalimentación. Entonces darse esos minutitos al día, cuando uno está como muy en desequilibrio energético, de respirar, de conectar, de estar con el pecho hacia arriba, y les puedo asegurar que 2 minutos de eso les va a cambiar la energía. Ni siquiera tienen que hacer una meditación larga, ni tomarse demasiado tiempo, simplemente conectar unos minutos con su cuerpo, porque a medida que el cuerpo cambia de postura, cambia nuestra energía, cambia nuestra emoción y cambia nuestro estado de ánimo. Si nosotros tenemos una corporalidad para abajo, todo el tiempo metidos para adentro, eso también genera una emoción. Pero a la vez, la emoción genera una corporalidad. Entonces es una retroalimentación constante. Es como si fuese un círculo, como el huevo y la gallina. ¿Dónde empieza? Empieza el huevo, exactamente, expandiendo el plexo solar donde están todas las emociones. Exactamente. Incluso cuando uno está angustiado, yo a veces, la otra vez me pasó con mi hijo don Hipólito, le digo, bueno, conecta con la respiración, mira para arriba. Son cosas que los ayudan a los chicos a conectar con su emoción, porque está buenísimo conectar con lo que nos está pasando. Porque si hay algo que aprendimos en coaching y en la vida en general, es que ocultar las emociones y los estados de ánimo, no ser conscientes de ellos, lo único que nos hace es traernos una mochila cada vez más pesada y cada vez más insostenible, porque eso va pesando más y más y nos va cerrando y cerrando y cerrando posibilidades. Cuando nosotros somos conscientes de que quizás estamos pasando un estado de ánimo que no está tan bueno, porque me conecta con esa parte más vulnerable desde el lado de la tristeza, de la angustia, conectemos con eso. A ver, ¿de dónde viene esto? ¿Qué me está trayendo esta emoción? ¿O por qué estoy en este estado de ánimo? Que a veces no reconocemos de dónde viene, pero es como las creencias limitantes. Es un paralelo a las creencias limitantes. Nosotros tenemos un montón de creencias limitantes. Una, que hoy justo hablábamos con Ani, es el tema del dinero. ¿Cuántos de nosotros nos han metido en la cabeza que el dinero, el que tiene mucha plata, seguro algo habrá hecho, o el dinero hay que ganarlo con esfuerzo, con sacrificio, o como que no podemos disfrutar del dinero así nos llueva, de alguna manera. Y no conectamos con esa abundancia. Y no sabemos de dónde viene esa creencia limitante, no sabemos si viene de papá, de mamá, de los abuelos. Entonces, cuando lo podemos hacer consciente y ver de dónde viene eso, ya es distinto. No significa que vayamos a cambiar el chip de un día para el otro, porque después de años de tener ese chip es difícil cambiarlo. Pero sí tomamos conciencia. Entonces, cuando nos encontramos diciendo, el dinero es sucio, o bueno, esto de te lo doy así, pero casi que ni lo miro, cambiamos el chip paso a paso y vamos conectando con esa abundancia. Y así con cada uno, o sea, pueden encontrar miles de ejemplos en la cotidianidad. El dinero lo cuento porque es algo que creo que a muchos de nosotros nos pasa de conectar desde ese lugar y bueno, tener que cambiar el chip. Así que bueno, hasta acá, ¿cómo están? ¿Cómo se están sintiendo? Bien, si alguno quiere decir algo, por supuesto que la idea es que esto sea un ida y vuelta, que yo no sea un monólogo hablando, porque
si no, se hace un poco pesado. Si alguno quiere conectar o contar un poquito de cómo lo sienten o de cómo lo viven, esto de los estados de ánimo, alguno que se anime. Yo me animo. Dale, muy bien, Grace. Sí, el enojo. El enojo yo lo percibo en una dolencia justo en el hígado, ¿no? Yo Sí, digo, mi cuerpo me está señalando a mí cuál es la emoción que estoy sintiendo. Eso me lleva a mirar hacia adentro y ver de dónde proviene y por qué y para qué. Entonces estoy en eso, viendo el enojo, bueno, las emociones lindas, bueno, están acá en el pecho, ¿no? Me salta el pecho de emoción, ¿no? Y, pero las emociones que nos limitan, que son el enojo, el enfado, los pensamientos recurrentes, los ciclos que no se cierran, etcétera, etcétera, el cuerpo nos está diciendo, tenemos que escucharlo, y yo estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo. genial. Es Para lo mí. mejor que podés hacer. Porque además cuando uno lo empieza a escuchar, lo que empieza a ocurrir es que esos estados o esas emociones ya empiezan a ser más cortitas, porque uno ya es Sí, consciente. sí, vos sabés que sí, por ejemplo, el enfado, por ejemplo, el enojo me duraba, no sé, ponele 2 días o 3, ¿no? Pero, de emoción a emoción, ¿no? Y sube y baja. Pero era como que se me estaba instalando ahí y dije, no, tengo que revertir esto de alguna manera. Y a medida que fui siendo consciente, a medida, digo yo, de, de introspección hacia mí, digo, no, cada vez son menos, y Genial, en potencia y en tiempo, cada vez exactamente. menos. Esa es la idea, esa es la idea. Ma, vos querías Bueno, decir algo, ¿sí? sí, le quería decir a Graciela que el enojo tampoco es malo, porque sentirlo es darte cuenta que algo está pasando y entonces lo vas a poder gestionar. O sea, el tema es eso, gestionarlo y que no se te transforme en un estado de ánimo enojoso todo el día. Pero siempre todas las emociones nos vienen a decir algo. Es como que te tocan la puerta y te vienen a decir algo, ¿sí? Y está bien que te enojes, porque hay cosas que nos enojan, porque uno tiene que poner límites también. Entonces, no está mal el enojo. Todas las Sí, emociones hay que habitarlas y gestionarlas y que no se transformen en eso, en estados de ánimo constantes, ¿sí? Pero sí habitarlas. Porque eso de Justo. decir, no me enojo más, no. Vos tenés todo el No, no, derecho, no, 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 sos no. humana, de enojarte, porque hay cosas que nos enojan y nos están mostrando algo que no nos gusta o algo que nos hicieron, ¿sí? Pero bueno, el tema es eso, gestionarlo para que no se transforme en un resentimiento. Exactamente. exactamente. El enojo que te De trae acuerdo. es una expectativa, vos tenías expectativa de algo que no se cumplió. Entonces, Tal ¿qué te cual. trae el enojo? Es eso justamente. Expectativas versus realidad, ¿no? Algo de lo que yo quería no se está cumpliendo. Bueno, escucharlo, Exacto. porque quizás podés hacer algo para que eso la próxima salga de otra manera. A mí, por ejemplo, recién, cuando estaba empezando la charla, que se me trabó todo, también me descolocó, me generó enojo, porque tenía todo perfectamente preparado para que todo funcione bien, pero bueno, hay una tormenta. Yo no lo puedo manejar eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tranquilizarme y tratar de dar lo mejor de mí, entendiendo que sí me genera enojo o frustración, que las cosas no salgan como uno a veces quiere. Pero dejándolo, ya está, entendí que es así y continúo, porque si me hubiese quedado enojada no podría continuar con la charla. ¿Sí? Así que bueno, vamos a seguir compartiendo más, que Sí, se viene después acompaña. un ejercicio y quiero tener tiempo para que alguno de ustedes se anime. A ver quién se anima por ahí. Bueno, ahí todos lo pueden ver. Bien. Dependiendo del estado de ánimo en que nos encontremos,
nuestras conversaciones serán diferentes. El lenguaje, la emoción, debe estar equilibrados entre sí para poder llevar adelante una conversación y poder llevar adelante una acción en conjunto con otra persona. Nuevamente, si nosotros estamos en un estado de ánimo, supónganse, de resentimiento, y nos juntamos, sentimos que tenemos la necesidad de hablar con un alguien desde el resentimiento, y la verdad que la conversación no va a llevar seguramente a un buen puerto. Entonces, ser consciente nos va a permitir decir, no, vamos a esperar que esto pase, o voy a hacer algo para que este resentimiento se modifique, para poder hablar con esa persona desde otro lugar. Por supuesto, si quiero que esa persona siga estando en mi vida. Si no me importa que esa persona esté en mi vida, claramente me puedo juntar de cualquier manera. Pero si la idea es tener una conversación para poder accionar junto a esa persona y poder abrir posibilidades de que continúe el vínculo o la relación, tenemos que ser conscientes desde dónde estamos hablando. Por eso, cuando uno está enojado, no es conveniente hablar con otra persona con la que uno está enojado, porque le va a decir cosas hirientes, porque va a hablar desde ese enojo, y es lógico que así sea. Entonces, darse el espacio, retirarse de ese enojo, poderse ver desde como un tercer observador, nos va a permitir seguramente no decir una puteada o no decirle al otro cosas que la puedan herir mucho, que después de eso sabemos que es difícil volver. Así que también es importante no solo para nuestra acción y para nuestras posibilidades, sino para poder tener y construir conversaciones con un otro. Acá escribieron algo en el chat. Las emociones no gratas las siento directo en el estómago, hígado y en la cara. Yo sé que si tengo esas emociones, si algo me enoja, me pone triste, me angustia, me sentiré mal en esas partes del cuerpo. Exactamente, Jorge. A mí me pasa exactamente lo mismo. No en la cara, bueno, sí, en la cara es como que la frunzo, como que la tengo como tensa. Esto que tengo acá, esta marca que tengo acá, se me pone todavía más marcada. Pero sí la siento como vos, en el estómago. Siento que tengo una bola ahí que no pasa hasta que no me relajo, no me tranquilizo, eso en el estómago sigue estando. Y es porque desde la bio tendríamos que tener una charla muy larga, pero desde la bio tiene que ver con eso. El estómago tiene que ver con los enojos, la rabia, la ira y demás. Podemos seguir, Ma. No pasó, ¿no? No. Porque quizás tenés que cliquear fuera del videíto. Mirá que eso es como un videíto. Ah, Más a la derecha, como más... Ahí está. Ahí está. No vemos esto que les traía antes, no vemos las cosas como son, sino como estamos siendo. Y esta frase, si pueden, anótensela, porque ni siquiera somos de una manera, mujeres y hombres, no somos de una manera. Estamos muy acostumbrados a decir que somos. Ay, vos sos una romántica, vos sos una histérica, no somos de una manera. Estamos siendo. En este momento estoy siendo de determinada manera. Estoy siendo amable, pero puede ser que en un rato no lo sea. Y no por eso me constituyo en un soy. Porque el soy es algo estanco, es algo rígido, es algo que no puede cambiar. Y como bien sabemos, estamos en permanente transformación, así que sáquense de la cabeza de que son histéricas, de que son gritonas, de que no son, están siendo y eso se puede modificar. Todo lo que tenemos se puede modificar y les puedo asegurar que cuando uno empieza a tener ese chip, empezás a ver cambios en vos y por supuesto cuando hay cambios en uno, eso se traslada a los cambios en los demás. No esperemos que los demás cambien, cambiemos nosotros para que los demás a nuestro alrededor modifiquen sus actitudes. Porque cuando uno cambia todo, es como una pieza como cuando ponen las cartas y tiran una y que se van cayendo todas. Bueno, eso es lo que sucede cuando uno va cambiando. Podemos seguir, Ma. Bueno, ¿y para qué te parece que es importante tener en cuenta esta relación entre lenguaje y emoción? ¿No?
sea, ¿por qué será importante tener este vínculo o conectar con este vínculo de emoción y de lenguaje? Vamos a ver por qué. Podés seguir más. Para poder justamente trabajar sobre la reconstrucción lingüística donde emoción y lenguaje se modifican entre sí, que nos permitan entender que podemos rediseñarlos, justamente para poder expandir nuestras posibilidades. Porque desde donde estemos hablando y desde la emoción que estemos hablando, va a generar un lenguaje y va a generar en el otro una reacción. Si nosotros modificamos el lenguaje, modificamos la emoción desde la cual estamos hablando, les puedo asegurar que la conversación va a ser distinta. Por eso siempre consejo, y que yo lo hago cada vez más, yo antes hablaba siempre muy enojada, desde el enojo, desde la bronca, no me importaba, yo tenía que hablar ya, tenía que decir lo que pensaba, lo que sentía, quienes me conocen lo saben bien, yo tengo que solucionar todo ya. Entonces lo perseguía a mi marido, así sean 3 cuadras para hablar. Y él se iba corriendo porque no quería saber nada de hablar conmigo en ese momento, porque conocía de mi emocionalidad y de la suya, y sabía que no iba a terminar en una buena conversación. Hoy aprendí a alejarme, a decir, tomo, y no... Y a ver, yo tenía como el chip de que las cosas hay que resolverlas ya. Bueno, si estamos enojados tenemos que estar bien enseguidita. Y a veces no, a veces uno necesita un tiempo para procesar ese enojo, para entender de dónde viene ese enojo. Entonces, darse ese espacio está buenísimo a veces. No significa que vamos a estar 30 días enojados, pero sí corrernos un poquito de esa posición y poder verlo desde como un externo, como si uno fuese una tercera persona que está viendo a la mujer, al hombre y la situación. Y ahí van a empezar a encontrar otras respuestas distintas. Seguimos, Ma. Bien, ahora vamos, esto está bueno también si lo quieren anotar o si quieren hacer un print de pantalla, para que sepan cuáles son los estados de ánimos y las emociones básicas. Estados de ánimo básicos, recuerden, estados de ánimo, no sabemos de dónde vienen, ¿sí? Nos vivimos dentro de un estado de ánimo que no sabemos por qué acontecimiento, ni no tiene un detonador fijo, tiene que ver con eso, con creencias limitantes muchas veces. Estos estados de ánimo se pueden modificar, siempre siendo conscientes, y los estados de ánimo básicos son resentimiento, aceptación, ahora les voy a contar cómo pasamos del resentimiento a la aceptación, miedo, confianza, resignación y poder. No significa que son los únicos, pero sí son los que vemos como básicos, como más importantes dentro del coaching ontológico. Y después están las emociones básicas, que Olaya habla de ellas y son maravillosas. Él cuenta una historia muy, muy hermosa acerca de la gratitud, que son gratitud, tristeza, ternura y audacia. Y un poco hoy lo que quise traerles es que puedan conectar con esa gratitud, que a veces necesitamos encontrar por qué decir gracias. Y la gratitud tiene que ver, no es el agradecimiento por algo, tiene que ver con todo, tiene que ver con el contacto con la naturaleza, tiene que ver con la vida, tiene que ver con poder respirar, tiene que ver con esas cosas que a veces las damos por sentada y que son las cosas que en realidad nos traen la felicidad, que son las cosas por las cuales estamos acá. Porque en realidad tener o no una ropa o tener o no una marca de tal cosa no nos va a dar la verdadera gratitud, no tiene que ver con la gratitud. Eso es otra cosa. Podemos decirle a alguien que nos regala algo gracias, pero esta gratitud de la cual yo les hablo tiene que ver con conectar con la vida, ¿sí? Con la verdadera esencia de la vida, por lo que estamos acá. Y Olaya hablaba en su escrito justamente contaba la experiencia del papá, que cuando estaba en la guerra, tenía solo, él era, creo que era, tenía un cargo de jerarquía importante y sin embargo tenía solo un pan para comer, solo un pan para comer, no sabía ni por cuánto tiempo. Y encontró una mujer desesperada que le decía, por favor, necesito algo de comer para mi papá, por favor, se va a morir.
Y él estaba, el papá de Olaya, él cuenta, que estaba entre esas dos cosas de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Le doy el último pan que tengo, que no sé hasta cuándo lo voy a tener, o sea, hasta cuándo voy a poder comer otra cosa? ¿O le doy o no le doy, como, pero me quedo con esa sensación de culpa de no haberle ofrecido lo que tengo? Él se lo dio. Muchos años después se encontró, Olaya fue con el papá a España nuevamente, después de que se habían exiliado, volvió después de muchos años, y volvió al mismo pueblito donde habían estado en esta situación con esta mujer, y se encontró con esta mujer. Y dice que se fundieron primero en una mirada, que fue una mirada de completa gratitud, y que ahí él entendió lo que era la verdadera gratitud. O sea, es el papá de Olaya, le había salvado probablemente la vida a ese hombre. Le había salvado la vida, aún a costa de su propia vida. Aún a costa de su propia vida. ¿Cuántos podemos decir que haríamos una cosa así? No lo sabemos, ninguno de nosotros probablemente. Pero digo, gratitud más grande que esa no hay. El agradecimiento a la vida y el abrazo y la energía que se construyó ahí, dice que ahí pudo entender realmente lo que era la gratitud. A partir de ese momento que vivió, que ni siquiera lo vivió, o sea, él lo vivió como un externo, pero observando eso que le había pasado al papá. Bien, seguimos más si querés. Bueno, Si alguno quiere decir algo, comentar. A ver, ahí vi que escribieron en el chat. Es que es feo estar sintiendo enojo por... Sí, exactamente, ahí se me corrió. Querer resolver algo y hablar, en mi caso. Exactamente. Es feo, pero por eso hay que conectar primero con ese enojo y ver qué nos está trayendo el enojo. Porque algo nos trae. Y en general tiene que ver con esa expectativa que uno tiene, que no se correlaciona con la realidad. Entonces hay que ver si uno necesita modificar esa expectativa o si hay posibilidades de modificar la realidad. Expectativa, o modifico mi expectativa para que el enojo se vaya, o modifico la realidad para lograr que esa realidad se acerque a mi expectativa. Esas son las dos posibilidades que tenemos. Y ahora sí, vamos a ir a agradecer todos los días, hasta los días nublados, por supuesto. Aparte de los días nublados, a veces las nubes crean unas imágenes preciosas, preciosas. Así que bueno, ahora lo que les voy a proponer hacer es hacer justamente un ejercicio de reconstrucción lingüística. Alguna o alguno de ustedes que quiera que se anime, vamos a hacer un ejercicio en vivo en este momento, sin planificación, y vamos a ver qué sale. Donde me van a tener que contar un suceso, traten de que sea algo que les pase o que les haya pasado hace poquito, y que sea algo que no lo están pudiendo resolver o que quizás lo pudieron resolver, pero no saben si la resolución fue la que querían, ¿no? Un hecho suceso. ¿Qué interpretación, vamos a ir viendo, qué interpretación le dieron? La emoción que les generó esa interpretación, qué acciones hicieron en base a esa emoción y los resultados que obtuvieron. Y después lo vamos a modificar 2 veces más, pero con una emocionalidad distinta. ¿Bien? Más si querés dejar de compartir, así sí. veo a ver quién se anima. Chan, 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 chan. Le estoy haciendo un coaching gratis. Aprovechen. Por ahora es gratuito. Ya que nadie se anima, me voy a animar yo. Grace, se anima Grace, bien, bien. Después si quieren, si alguien se anima más, hacemos 2. Lo hacemos rápido y vamos. Protagonista, mi mamá, demencia senil y un tipo de Alzheimer. Bueno, toda una historia ahí, ¿no es cierto? Se enoja cada 2 por 3, dice, bueno, extravió su llave. Bien. Entre Suceso, comillas. espera, Grace. Entre comillas. Yo te voy a ir cortando porque vos me vas a contar, seguramente vas a mezclar todo. Lo que voy a ir tratando es de ir sacando parte por parte, para que la puedas justamente vos reconstruir en tu cabeza también. El suceso concreto que ocurrió fue, tu mamá extravió las llaves. Mi mamá extravió las llaves. Bien. Quería ir a la casa de su amiga.
¿no? Me voy. Bueno, pero me tenés que abrir, me dice, espera un minuto que yo termine acá y te abro, ¿no? No esperó. En eso tengo unas rejas que con un tapial que ella puede ponerse en el tapial, pero tiene las rejas con pinches, ¿no es cierto? Sí. Enfrente hay una peluquería. En ese momento escucho a la peluquera y dice, pero no, ¿qué está haciendo? Bájese de ahí, que se va a lastimar. Y qué sé yo, cuando salgo me encuentro a mi mamá agarrada de las rejas, subida al tapial, y todos estaban ahí, los vecinos de enfrente, la señora, la peluquera con los hijos y todo, y digo yo, ¿qué hago? La miro a mi mamá agarrada en la reja, enganchada a su pullover en los pinches, y dije, mamá, ¿qué estás haciendo ahí? Le digo, voy a tener que llamar a los bomberos. Voy a tener que llamar a los bomberos. Entre enojo y algo cómico, porque yo digo, es una película cómica. Y estoy enojada también. Eso, tragicómica. Y estoy enojada también. ¿Y qué actitud tengo que tomar? Lo primero, dije, no, o sea, no es que fui consciente de esto, me salió. Le digo, bueno, llamo a los bomberos. Mi mamá me miró y empezó con sus deditos a desengancharse su pullover enganchado en los pinches y se bajó solita. Dice, bueno, pero abrime la puerta porque me quiero ir. Ajá. Bueno, está bien, te abro la puerta y andate a la casa de tu amiga. Yo con el corazón en la boca, pero dije, no, tranquila, serena, Graciela, que ella sabe perfectamente el camino. Entonces agarro y le digo, pero no te puedo acompañar. Yo me manejo sola, me dice, ¿viste? Bueno, mi vecina la quiso parar. ¿A dónde va Emilia? ¿Qué sé yo? Le digo, Mari, déjala que vaya, déjala. Entonces ahí empecé a llamar a la amiga, a todo el mundo, y o sea, en el caminito que ella va, y dice, sí, no te preocupes, tu mamá está acá. Y después se vino en remis y ya se terminó el asunto. Bien, bueno, resultó, digamos, en algo finalmente positivo, digamos que no terminó mal, ¿no? Pero igualmente No. vamos a hacer el ejercicio para ver el tema de la emocionalidad tuya. El suceso, lo que ocurrió es que tu mamá perdió las llaves o no las encontraba y se terminó trepando, digamos, a un lugar y quedó enganchada. ¿Bien? Ese es el suceso concreto. ¿Cuál es la interpretación que vos hiciste de eso? La interpretación, lo que vos interpretaste de tu mamá. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué interpreté? ¿Qué interpretaste en ese momento? No lo veamos ahora con todo esto que vimos. ¿Qué pensaste vos en ese momento? Que se quería ir. Que se Bien. quería ir. Vos interpretaste que se quería ir? ¿Y qué te generó ese que se quería ir? ¿Qué emoción te generó a vos? No, realmente digo, bueno, si te querés ir, anda, o sea, bueno, se quiere ir, ya está, listo, se va. No. Bueno, entonces no te generó, porque la idea de este ejercicio es que cuando a vos te genere claro, algo, o sea, bronca, enojo, tristeza, digamos, que te genere una emoción que haya que justamente cambiarla. Si vos estabas tranquila, no hay que cambiar nada. Claro, yo estaba tranquila, por eso, o sea, estos episodios ya los viví durante 2 años y pico, Claro. ¿no? Bueno, entonces Y ya sabés ahí sí, cómo, bien. claro, y ahí tuve que gestionar Bien, todo, correcto. las emociones, el miedo, la intranquilidad, la duda, todas esas emociones, ¿no? Que me generaron todos estos episodios reiterativos de mi mamá. Claro, por Y eso, Grace, porque vos estás pudiendo gestionar la emoción, ¿me entendés? Claro. Entonces,
Lo que necesitamos es alguien que no esté pudiendo justamente gestionar la emoción para poder hacer el ejercicio y que hagamos ese cambio de... Porque vos estabas tranquila, en definitiva gestionaste perfecto, porque estabas pudiendo reconocer que tu mamá está enferma, está en un proceso de justamente atravesando una enfermedad, y la entendiste desde ese lugar, no desde la bronca. Entonces pudiste reconocerlo eso, porque ya es algo que venís haciendo, o sea, es un proceso que venís llevando adelante, ¿sí? Ok. Bueno, vamos con alguien que no esté pudiendo gestionar, que diga, me pasó esto y no lo pude. Bien, Gladys. Gladys, ahí está. Vamos, Gladys, a ver. Contame. Estás con el micrófono apagado. Espera que la voy a Ahí destacar. está, ahí está. ¿Ya me escucho? Sí, ahora sí. Ya. Lo que pasa es que estoy con el celu porque la señal está muy bajita aquí donde estoy. Bien. Entonces, por eso es que pregunto si se escucha bien. Perfecto. Ya. Cuento. Mi horario de hacer la comida y de estar en la cocina coincidía cotidianamente con el horario de mi papá de oír el noticiero. O sea, y la cocina está muy cerquita del televisor. Las noticias que daban ahí, o sea, todas son mentiras, falsedades y demás y demás. Escuchar eso me provocaba ganas de vomitar, tanto a mí como a mi esposo. De hecho, nos enteramos de eso a los días porque él no me decía nada ni yo a él. No comíamos, la comida se quedaba hecha, nos daba dolor en la nuca. En fin, esto se repetía día tras día. Al principio me daba mucha ira, mucho enojo, sobre todo se me reflejaba en las manos, o sea, sentía una ira Vamos con eso. que me superaba. Gladys, vamos con eso entonces. Entonces, el suceso es que vos estás cocinando cerca del noticiero y que las noticias, que no suelen ser muy positivas, te genera justamente un estado de ánimo. ¿Vos qué estás interpretando cuando estás ahí cocinando? ¿Qué interpretas de eso que escuchás y de eso que estás viviendo? A ver, que todas son mentiras, absolutamente todas. Las cosas nos mienten a la cara, ya, nos subvaloran. No, aquí es prohibido pensar, no puedes pensar, tienes que obedecer y punto, ya. Que todas las noticias son editadas y mi papá lo veo ahí como si quisiera autoconvencerse de lo contrario. Espera, porque vos en realidad estás interpretando que tu papá, ahí vamos un poquito más claro, tu papá está de alguna manera creyendo en las noticias, que por eso es que prende las noticias en el momento en que vos estás cocinando. Bien, esa es tu interpretación. Entonces eso que te genera enojo. Enojo sería la emoción principal. Bien, eso te genera enojo. Entonces, ¿cuáles son tus acciones a partir de ese enojo? ¿Qué hiciste vos en ese momento que te generó ese enojo? ¿Qué hiciste? A ver, al principio, repito, noté que repetidamente estaba dejando de comer. O sea, cuando la comida estaba ya no podía comer. Me generaba un asco terrible. Pero con los días, evidentemente tenía que tomar alguna medida. Entonces lo que hice fue cambiar el horario de la comida. Lo hice muchísimo más temprano. Ahí está. Bien. Entonces, la acción te genera sensación de vómito, malestar, ¿sí? Eso fue lo que te generó la interpretación de la emoción que vos tuviste. Exacto. Y a partir de esa acción, vos decidiste como resultado modificar tu horario de comida. ¿Bien? Eso sería la reconstrucción que hicimos, ¿sí? Acción, interpretación, emoción, acción no, o sea, suceso, interpretación, emoción, después las acciones que uno toma y el resultado. Vamos a ir nuevamente. Otra vez, vos estás cocinando, tu papá está escuchando las noticias. ¿Qué otra interpretación podés tener de que tu papá está sentado viendo las noticias? Otra interpretación distinta, un poquito mejor que la que tuviste recién. No mucho mejor, porque después vamos a hacer otra con un resultado mejor. Me da mucha lástima por él. Siento lástima, siento compasión de que a esta edad
sienta que está viendo las noticias para autoconvencerse de cosas que él sabe que son mentiras, que le chocan a la cara día a día. Espera, Pero que porque ahí sí. estamos de nuevo en lo mismo. Estamos de nuevo interpretando que tu papá se quiere autoconvencer. Entonces ya no estás cambiando la interpretación sigue siendo la misma. Necesitamos que vos cambies, que pienses otra cosa distinta de por qué tu papá puede estar viendo las noticias. Porque esa es tu interpretación, vos no sabés si eso es así. Vos no sabés si tu papá está ahí porque tiene ganas de justamente de distenderse, para él quizás un noticiero es un momento de distensión, o porque quiere enterarse de lo que... Esa sería la otra interpretación, Bien. que muchas veces cambia mucho el televisor por todos los canales, y entonces está ahí porque al no poder salir a la calle por la situación que estamos viviendo tan delicada, entonces mata su tiempo de esa manera, o sea, se entretiene de esa manera. Se entretiene, bien, ahí está, cambiaste la interpretación, ¿viste? Como hay dos interpretaciones completamente distintas, se quiere autoconvencer está en un momento de entretenimiento, simplemente. ¿Qué te genera eso que está en un momento de entretenimiento? ¿Qué emoción te genera a vos eso? Tranquilidad. Bien, tranquilidad. Entonces, con esa tranquilidad, ¿qué haría Gladys con esa tranquilidad? ¿Qué acción tomaría? Antes, acordate que la acción fue ganas de vomitar. ¿Cómo estaría el cuerpo de Gladys con tranquilidad? Bien. Bien, y entonces, ¿el resultado cuál sería? Bueno, que muchas veces no escucho lo que está escuchando él en el televisor. Estoy entretenida en la cocina y no escucho lo que él tiene puesto. Bien, ya no conectás más con eso. Entonces podrías cocinar en el mismo momento que él está viendo. No tenés que modificar tu vida por la televisión, ¿sí? Porque vos estás conectada con otra emoción, con una emoción de tranquilidad. Sí. ¿Bien? ¿Ok? ¿Se entiende cómo es el movimiento que hacemos? Y se puede buscar una nueva interpretación. Vos podés hacer este ejercicio con una tercera interpretación, que sea mejor incluso, que sea mejorada, que puedas pensar que en realidad tu papá se quiere informar justamente por lo contrario, lo que no se quiere autoconvencer, sino que simplemente está tratando de estar informado. Y eso te puede generar quizás una emoción de tranquilidad, de alegría, hasta de orgullo por tu papá. ¿Sí? O sea, quiero que ustedes se den cuenta, y no sé si te pasa ahora, Gladys, que te podés situar desde otro lugar con este ejercicio. ¿Sí? Sí, realmente lo que estaba era siguiendo tus palabras y tratando de verlo desde ahí, ¿ya? Y siguiendo tus palabras y viéndolo desde ahí, sí se siente diferente. O sea, ya no lo estamos mirando igual, ya no lo estamos mirando desde el ángulo donde estaba la primera vez. Bien, eso es lo importante, empezar a ver las cosas desde otros ángulos, porque no hay una sola interpretación para una realidad. ¿Sí? Hay muchas, y a veces la que pensamos que es, no es. Y simplemente este ejercicio te va a ayudar a vos a estar mejor. Quizás tu papá sí se quiera autoconvencer, no lo sabés, pero que tu interpretación cambie hace que vos estés mejor. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, que vos empieces a conectar con esa posibilidad. ¿Alguien más se anima a contarme algo? Aprovechen, y si no, seguimos. Gracias, Gladys, por compartir. Gracias a ti. A la 1, a las 2, ¿ninguno más se anima? Bueno, entonces vamos a seguir así, porque ya es medio, se hizo medio tarde también. Bueno, espero que les... ¿Querías que comparta otra vez pantalla? Sí. Bien. Pensé que había... Bueno, acá vamos con dos tipos de juicios. Hay dos tipos de juicios que podemos hacer, que son los juicios de facticidad, que es aquello que juzgamos que no puede ser cambiado. Es eso que decimos, esto es así y no se puede modificar, ¿sí? Y después están los juicios de posibilidad, que son situaciones que conforman justamente lo que consideramos que puede ser cambiado y que justamente nos ofrece la posibilidad de acción. Dentro de los juicios de facticidad es lo que es y no hay posibilidad de acción. Dentro de los juicios de posibilidad podemos modificar algo para que lo que suceda después sea distinto.
Sí, Ma. Sí. Bien, nuestra capacidad, esto me gustó mucho traerlo porque me parece que es importante para nuestra vida y para el mundo que estamos viviendo. Tiene que ver justamente con esto. Nuestra capacidad de innovación condiciona nuestro juicio sobre lo que es históricamente posible, como asimismo nuestros juicios de facticidad y de posibilidad condicionan nuestra capacidad de innovación. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Hasta hace unos meses, ¿quién iba a pensar? O sea, nuestro juicio de facticidad era que el Reiki no se podía dar a través de una pantalla. Porque históricamente el Reiki se había dado de forma presencial y porque se consideraba que la energía tenía que ser persona a persona. A pesar de que sabemos que el Reiki se puede hacer a distancia, pero no a través de una computadora, nadie se lo iba a imaginar. Entonces, ese era nuestro juicio de facticidad, porque históricamente estábamos en un momento en el que se consideraba que la energía no se podía hacer o compartir a través de una pantalla. Hoy ese juicio pasó a ser un juicio de posibilidad, porque hoy estamos acá conectadas y yo les podría estar enviando energía y ustedes recibirían esa energía y creerían en el efecto de esa energía, porque el juicio de ustedes se modificó y ya no es más un juicio de facticidad, sino de posibilidad. Entonces, esto para que entiendan que a veces algo que uno considera imposible en algún momento se puede convertir en algo posible, porque la historia cambia, porque los sucesos cambian, y lo que hoy es imposible, mañana puede no ser. Entonces, ser creativos aumenta nuestras posibilidades y estudiar, estar en contacto todo el tiempo con no solo con el estudio, sino con el nuevo conocimiento, las nuevas herramientas que uno pueda tener, de lo que sea que les guste, pero estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Eso hace que cada vez sean más los juicios de posibilidad y menos los de facticidad. Bien, seguimos, Ma. Y acá vamos con esta última parte, quedan algunas filminas, pero esto es lo último que vamos a estar viendo, que tiene que ver con los juicios de facticidad, que como bien dijimos, es donde nosotros, recuerden que un juicio, lo aclaro porque esto fue otra charla que di, un juicio tiene que ver con un observador, ¿sí? Tiene que ver con que un observador considera que eso es así, pero no es una realidad un juicio, tiene que ver con una declaración. Entonces se puede modificar. Y está el juicio de facticidad, que es esto que consideramos que no se puede modificar desde nuestra interpretación nuevamente, y están los juicios de posibilidad. Y acá tenemos un gráfico que les traje, un gráfico no es un cuadro, donde tenemos el resentimiento, que tiene que ver con un juicio de facticidad, donde nos estamos oponiendo. Dentro del mismo juicio de facticidad está la aceptación, que tiene que ver cuando aceptamos las cosas. Dentro del juicio de posibilidad está también la resignación, que tiene que ver cuando nosotros pensamos que tenemos posibilidad, pero nos estamos oponiendo. Y después está por último la ambición, o como le decimos en coaching también, el poder, que tiene que ver cuando aceptamos las cosas y cuando también vemos alguna posibilidad justamente de cambiar ese futuro. ¿Sí? Y lo que es el resentimiento, y ahora lo vamos a estar viendo, pero lo que es el resentimiento nos trae no solo imposibilidad de hacer, sino que justamente es algo que está muy por debajo, está por debajo de las capas. Cuando una persona está resentida, en general no lo externaliza, está muy por debajo. Y tiene que ver justamente con algo que uno consideraba que merecía y que no lo obtuvo. Y además tiene que ver con una persona a la que hacemos culpable porque eso no ocurrió y que en algún momento va a merecer un castigo, porque dentro del resentimiento está el castigo. Nosotros consideramos que hay alguien por el cual no pudimos lograr determinada cosa, que encima no lo merecíamos, porque también está el merecimiento, y que no nos lo dio, y que por eso en algún momento va a pagar. ¿Sí? Ahí está el resentimiento. Cuando pasamos a la aceptación, que ahora también lo vamos a ver,
nosotros estamos aceptando que determinada cosa ocurrió, pero que en el presente podemos hacer algo para cambiar, para que en el futuro las cosas sean distintas. Y dentro de la resignación, también tiene que ver con algo que nosotros queremos que ocurra, lo mismo que con el resentimiento, no queremos que ocurra, pero a diferencia del resentimiento, en la resignación, nosotros consideramos que tenemos una posibilidad de hacer algo para que ocurra, pero no estamos encontrando las herramientas de cómo hacerlo. Sabemos que se puede hacer algo, pero no sabemos cómo, por eso nos resignamos. Y después está la ambición, que justamente es situarnos en ese lugar de posibilidad, de poder modificar el presente para que el futuro cambie. Y de aceptar que las cosas que pasaron en el pasado no se pueden modificar, pero sí se pueden modificar el futuro. ¿Sí? Igual lo vamos a ver ahora un poquito más. ¿Sí, Ma? Sí. Espera porque no pasa. No sé qué pasa. Ok. Ahora. Bueno. Ahí ves, ahora pasaron dos juntas. Espera un segundo. Ah, bueno. Ahí. Bueno, no logro ver todo lo que dice acá la pantalla, porque esto se me... del resentimiento a la aceptación. Bien, ¿cómo podemos pasar, que es lo que más me interesa contarles a ustedes, cómo podemos pasar de una situación de resentimiento, que además el resentimiento nos trae bronca, nos trae enojo, nos trae esa sensación de venganza, de querer que el otro sufra, nos trae culpa, nos trae un montón de cosas que no nos sirven de nada, seamos realistas. Y cuando el resentimiento está, lo único que se perjudica es uno mismo. ¿Qué podemos hacer para que ese resentimiento, de pasar del resentimiento a lo que es la aceptación? Podemos, como punto 1, reclamar, que es distinto. El reclamo es distinto a estar resentido, porque cuando uno reclama, procura justamente tomar acciones que conducen a eliminar la causa de ese resentimiento. Y tiene que ver con declaraciones y con juicios, y con poder contarle al otro que yo tengo el juicio de que no me cumplió, de que en realidad yo esperaba que me cumpla, y de que necesito que repare esa situación. Pero como todo, es una interpretación, le estoy dando mi mirada. Y el reclamo muchas veces evita que lleguemos a un estado en el que ya no tenemos retorno. Y a veces está mal visto el reclamo, pero desde el coaching el reclamo es no llegar a ese límite, es poder ir eso, cuando algo, una pequeñita cosa nos molestó, poder ir marcándola, para justamente no llegar a ese punto en el que ya no hay retorno. Entonces, uno, mira, la verdad, mi amor, esto, no sé, no me gustó, ¿sabes? Me trajo la sensación de tal cosa, interpreté con esto que tal otra, y la verdad necesitaría, te pido, desde esta mirada, que esto sea de esta manera, o que lo podamos charlar al menos. Es muy distinto a decirle a alguien, no, porque me tenés podrida, porque no sé qué, y no sé cuánto, ¿sí? Entonces es reclamo. ¿Qué pasa? Puede haber una situación en la cual el reclamo no sea, es decir, no valga con el reclamo. O sea, sí, está todo bien, yo te reclamo, pero no sé, una situación de mucho dolor en el cual necesito algo más que el reclamo. Necesito declarar el perdón, declararle el perdón al otro, decirle lo siento, o que el otro me diga lo siento. ¿Sí? Declarar el perdón es justamente lo que nos acerca a esa reconciliación, a ese momento donde uno deja ir el pasado. Estás dejando ir el pasado. No significa que no haya dolido, dolió, y puedo hacer el reclamo, pero igual necesito dar ese perdón, porque aunque te reclame, necesito perdonarte, porque saben muy bien que cuando uno no perdona, el único que queda atado es uno a ese hilo con el otro. Y el único que se perjudica es uno. Entonces, para poder desatar, yo siempre digo, ese hilo que te une a ese rencor con el otro, necesitamos justamente perdonarlo. Y perdonarnos también a nosotros a veces, por haber confiado o por lo que sea. Y en última instancia, si vemos que ni con el perdón ni con el reclamo podemos lograr, o simplemente nos ha hecho algo tan doloroso, que ni siquiera el perdón
nos puede acercar a esa persona porque seguimos resentidos, entonces podemos declarar que esa relación se terminó. Y listo, de la manera más sana posible. Porque si nosotros reclamamos, tratamos de perdonar a esa persona, pero aún así nosotros sentimos que esa persona no tiene nuestra confianza o no tiene que estar más al lado nuestro por distintos motivos, podemos declarar el término de la relación y no seguir atados a algo que va a sumar. ¿Sí? Bien, así podemos pasar del resentimiento a la aceptación, con estos 3 puntos. Vamos a la próxima, Ma. Sí. Del miedo... Ahí pasó. Sí, se pasan juntas. Del miedo a la confianza. ¿Cómo podemos pasar de ese miedo que muchas veces nos paraliza y que muchas veces hace que no hagamos nada, y que no está mal el miedo? Nuevamente, el miedo nos viene a traer algo, nos viene a traer el miedo. ¿Para qué se utiliza? Cuando estamos en una situación de peligro, necesitamos tener miedo para poder escapar, para poder estar prevenidos, para decir, estoy pasando por un lugar que me genera miedo, quizás porque tengo que estar con las alarmas prendidas. El problema es cuando el miedo no nos deja accionar, no nos deja hacer nada, no nos deja avanzar en nuestra vida. Entonces ahí tenemos que accionar mirando los recursos en el presente, no en el pasado, no con lo que nos ha pasado, porque muchas veces tenemos miedo porque, ay no, me caí una vez, me caí 2, me caí 3, entonces pienso que la 4ª me voy a seguir cayendo. Bueno, no, conectar con los recursos que hoy tenés, que seguramente van a hacer que a la 4ª no te caigas. Fundamentar los recursos, las habilidades y las competencias. Si uno va a empezar algo y va a emprender algo, uno lo va a emprender porque considera que tiene los recursos y las competencias necesarias. Confiar en uno. Si yo emprendo esto y lo quiero hacer, es porque sé que lo puedo hacer. Y tengo la habilidad y la capacidad y la competencia. Y si no, la puedo aprender. Siempre tenemos el recurso de poder aprender. Y también, otra cosa muy importante es responsabilizarse. Responsabilizarse, no estar poniendo siempre la culpa en los demás o en las situaciones. Hacerse responsable de lo que suceda. Porque la confianza, como bien vimos en otra charla, se va construyendo, la vamos construyendo y se puede quebrar una confianza y volver a construir. Y por último, pasar de la resignación al poder. Es lo que se llamaría en coaching declarar quiebre. ¿Qué es declarar quiebre? Es decir, estábamos en una situación de transparencia, como antes le dije, una situación de transparencia es en piloto automático. Nosotros vamos caminando, vamos a hacer las compras, estacionamos nuestro auto, nos bajamos del auto. Si de golpe alguien nos choca el auto, nos está sacando de esa situación de transparencia, porque no lo esperábamos. Nosotros esperábamos bajar, ir a hacer las compras y volvernos a subir al auto. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí estás declarando, ahí podés declarar quiebre. Ahí declarás quiebre, porque estabas en un estado de transparencia y de golpe algo te sacó de ahí. También podés declarar quiebre sin necesidad de que pase algo así. Cuando uno está por ejemplo, muy angustiado y no sabe qué le está pasando, uno puede decir, declaro quiebre y necesito pedir ayuda. A través de un coaching, a través de una psicóloga, a través de una amiga, sentarse a tomar un café con alguien, no importa, pero estás declarando que necesitas ver esas posibilidades que no estás pudiendo ver. El segundo paso es buscar afirmaciones y juicios de no posibilidad, porque cuando estamos en la resignación, estamos en un juicio de no posibilidad, de que no sabemos qué hacer para salir de esa situación de resignación. Entonces hay que empezar a ver esos juicios que muchas veces tienen que ver con las creencias limitantes que tenemos, de no voy a poder, no sirvo para esto, siempre me pasa lo mismo, estoy cansada de que esto se repita. Esos son juicios de no posibilidad. Cambiar ese chip. En tercer lugar, pedir y ofrecer. Mujeres y hombres, pedir y ofrecer. Pedir cuando uno necesita, que a veces nos cuesta tanto, y de eso hablamos también, a las mujeres pedir, porque pareciera que siempre tenemos que poder con todo. Pedir ayuda, no estoy pudiendo.
necesito que me des una mano, una amiga, tu pareja, un padre, una madre, un hijo, no importa, pedir. Y también ofrecer, porque a veces nosotros podemos ser oferta para otro. Y que no significa, como dice nuestra profesora, estar en oferta. Es ser oferta para otros. Es decir, yo te puedo ayudar en esto. Yo puedo enseñarte esto otro. ¿Sí? Ver todas las capacidades que uno tiene. Hablar y coordinar acciones, fundamental. Para coordinar acciones hay que hablar, hay que decirle al otro lo que uno espera, lo que uno necesita, no dar nada por sentado. No esperar que el otro tenga la bola de cristal y sepa, ay no, en este momento yo quiero que me des un abrazo y que el otro va a venir y te va a dar un abrazo. No, ¿estás necesitando un abrazo? Pedímelo. ¿Estás necesitando una ayuda con algo? Pedila. Coordina acciones, habla de eso. Y por último, aprender nuevas competencias, porque siempre tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo. Y eso nos saca de esa resignación en la que nada se puede, en la que nada sale, y nos brinda la posibilidad de accionar, de poder, sentirnos poderosos. Bien. No sé cuántas quedan más, pero creo que quedaba alguna más. Me estoy conectando con la grabación. Perfecto. Sí, vamos ya, si querés dejar de compartir. Fechu, perdón. Sí. Fíjate si se puede cerrar todos los micrófonos, porque hay uno que está haciendo como un ruidito que se Bueno. escucha de Ahí final, voy sobre todo ahora con la meditación. Sí, ahora viene la meditación. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Les sirvió? ¿No les sirvió? A mí me interesa eso, sobre todo... Ay, Diani. Espero que eso, que se puedan ir con algo de todo esto. Quizá fue mucha información para cortito tiempo, pero la idea es que algo de esto les resuene y se puedan ir con un aprendizaje. El aprendizaje hay que pasarlo por el cuerpo, así que no es de un día para el otro. Pero bueno, después me gustaría que me cuenten. Muy claro, gracias, Clau. Después cuéntenme si pudieron utilizar alguna de estas herramientas. Ha resultado maravillosa la información, me encantó y me cambió el humor. Sentí que era lo que necesitaba escuchar y confirmar porque toda esa información la tengo, pero hoy necesitaba clarificar. Gracias, gracias, amiga. ¿Podríamos hacer prácticas? Sí, podríamos. Súper claro y creo que todo sirve. Gracias, gracias, Ali. Siempre un placer, gracias, Ani. Bueno. Gracias a todas y vamos a hacer una breve, para que se vayan completamente relajadas, una breve meditación para conectar justamente con la gratitud y después ya quedan liberadas y liberados. Aunque papá se fue ya. Sí, se fue. Desconectó. Ya se liberó solo. Ya se agotó, demasiado, la hija, la mujer, todo junto. Se fue a cocinar, déjenlo. Se fue a cocinar, sí, seguro que sí. Bueno. A ver, espera, a ver si puedo poner la música desde acá, hija. Bueno, fíjate, y si no lo hacemos Espera. musiquita de radio de fondo. Bueno, vayan poniéndose cómodas, ahora sí puedo decir cómodas porque ya no hay más un hombre. Así que, nada, la que quiera sentarse, la que quiera acostarse. Sale pantalla completa. Más, si no, hacelo con la radio que tenés al lado, me parece mejor. Dame un segundito, bueno. por favor. ¿Sí? Paciencia. Sal del estado de ansiedad. Ansiedad, por favor. Eso. Bien. ¿Viste? Estoy aprendiendo hasta dando la charla, ¿te das cuenta? Tremendo esto. Uno no aprender. Lo que pasa es que como te puse la presentación, se me salió el otro. Bueno, no importa, pongo acá con él. Sí, ponelo ahí, Ma, no te preocupes. La tecnología puede fallar. Ya está. El primer día yo me acuerdo que quería compartir pantalla y se me quedó por la mitad la compartida de pantalla, tuve que sacar todo de la galera. Mi primer charla fue así, ¿te acordás, Ma? Sí. Y encima me estaba quedando como sin luz, o sea que cada vez se me veía más oscura. No, fue tremenda, tremenda. Esa fue mi primera experiencia. Decime si se escucha. A ver. ¿Se escucha muy fuerte? Avísame. No.
Bajito, por ahora bajito. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a ir conectando con nuestra respiración, aflojando las tensiones del día. Van a empezar a respirar profundo. La que quiere, le invito a que cierre los ojos. Pueda empezar a conectar con su respiración. Inhalando, ingresa el aire, lleno de vida, de amor, de gratitud, de paz. Y al exhalar, dejamos ir todo aquello que ya no queremos más dentro nuestro. Frustración, enojo, cargas. Inhalamos, conectamos con cada parte de nuestro cuerpo. Conectamos con nuestros pies, que nos conectan con la Madre Tierra. Conectamos con el cielo, con nuestro séptimo chakra, que nos abre a una inmensidad de posibilidades. Inhalamos, exhalamos, dejamos ir, nos llenamos de vida y así vamos viendo una luz dorada que va ingresando por la planta de nuestros pies, nuestras piernas, va subiendo por toda nuestra columna vertebral hasta nuestro séptimo chakra y sale, ilumina todo lo que está a nuestro alrededor. Nuestros órganos, nuestro cuerpo está lleno de esta luz dorada que llega a todo el universo. Ahora, así conectadas en este estado de profunda paz y amor infinito, les voy a pedir que visualicen un puente brillante de una luz blanca. Les voy a invitar a que se suban a ese puente, que las va a trasladar a un pasado, pero a un pasado con una particularidad. Las va a llevar a un momento de su vida en el que conectaron completa y absolutamente con un estado de gratitud. Vayan pasando por el puente, conectando con ese estado, llegando a ese lugar. ¿Quiénes estaban ahí? Están los aromas del lugar, los colores, las personas que las rodean. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué acontecimiento estaba sucediendo que los conecta con esa gratitud inmensa, que no tiene explicación? ¿Eran niñas? ¿Eran adolescentes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se ven? ¿Cómo vestían? Sientan, conecten. ¿Cómo estaba el día? ¿Quién estaba al lado de ustedes? ¿Había alguien dándoles la mano? ¿Qué sucedía en ese momento? Y conecten con ese estado. Que su corazón de hoy conecte con el corazón de ese pasado. Con esta luz dorada que conecta pasado, presente y futuro. Y que nos conecta con
lo más hermoso del universo. Están ahí, tienen un papel al lado de ustedes. Imaginen escribiendo en ese papel 2, 3, 4 palabras que quieran decirle a esa persona que están viendo al lado de ustedes o que quieran decirse a ustedes mismas. Conecten con esas palabras y llévensela en su corazón. Guárdenla en ese papel que va a ir con ustedes a donde quiera que estén, cuando necesiten volver a conectar con esa gratitud. Agradezcan, agradezcan, ábranse al universo para no perder jamás esa conexión. Y ahora otra vez, les voy a pedir que tomen ese papel, que visualicen esa escena una vez más, y así, paso a paso, se vayan retirando otra vez por ese puente luminoso que las vuelve a este presente maravilloso, a este presente de posibilidades, de nuevas acciones, de gratitud, de todo lo maravilloso que tienen con ustedes. Y cada vez que lo necesiten, abran ese papel y miren lo que escribieron. Sí. Vuelvan a conectar con la Madre Tierra, con esa luz que envolvía cada parte de su cuerpo, de sus órganos y a todo el universo. Respiren, conecten poco a poco con sus pies, con sus piernas. Pueden empezar a moverse lentamente, inhalando y exhalando. Cuando lo sientan, pueden volver al aquí y a la hora. ¿Cómo están? Ay, quiero saber con qué conectaron. Espectacular. Alguna que escriba. ¿Dónde llegaron? Ay, corazón. ¡Mua! ¿Dónde llegaron? ¿Tuvieron a alguien para agradecerle? Con mis abuelos maternos. Ay, qué hermoso. Sí, yo con mi abuelo hubiese conectado seguro. Con mi papi. Oh, me vas a hacer llorar. Qué hermoso. Con mi ángel, Clau. Qué lindo. Fui a un momento de niñez con mi mamá y abuela. Fue maravilloso. Qué lindo. Guárdense esas palabras. Si anotaron algo, guárdenselo para ustedes, para cuando lo necesiten. A un amigo, un abrazo muy lindo con alguien que ya no está. Bárbaro. Qué hermoso. Azrael, ahí leí, Clau, Azrael, no lo había leído. Ay, tenés el mismo que yo. ¿Te acordás que el otro día te conté, Ma? ¿De Azrael? Ay, Clau, estamos muy conectadas. En serio me muero, sí, te juro. Bueno, qué hermoso. Bueno, chicas, les agradezco inmensamente. Y acá estoy para la que necesite en algún momento hacer aunque sea una breve sesión de coach o lo que sea que les sirva, acá estamos. Inmensamente agradecida de su tiempo, que fue más del esperado, perdón, pero bueno, si les sirve es lo importante. Gracias, gracias, gracias a todas, maravillosas mujeres. Gracias. Gracias, Federic. Gracias por todo.
Gracias a vos, Ali, por estar. Gracias, mi hermana comadre, te Gracias, amo. Ani, de mi alma. ¡Mua! Te amo. Chao, hijita. Te quedás Chao. con Diana, ¿no? Para Sí. que te dé el feedback. Quedo con Diani, sí. Chao, Chao, chicas. chicas. Gracias, Grace. Un beso. Gracias. Besitos. No, a ti, a todas. Chao, chao. Gracias. Chao a mí. Chao, Gladys. Chao, Jor. Chao, Gladys. Chao. Besitos. Chao, Diana. Chao, Jorgelina. Claudia. Fíjate que quedaste, si vos salís, me parece que cortás la reunión, ¿eh? Así que fíjate, porque debes haber bueno, quedado, poneme pasa. como coanfitriona. Sí, tenés razón, hija. Espera un cachito. Menos mal, ya se me iba. Chao, Me Clau. iba. Después hablamos. ¡Mua! Hacer operador. Ahí está, sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Sí, ahora sí. Bueno, chicas, Gracias, mami, por todo. Gracias. muy lindo todo. Gracias. Chao, chao. Chao. Ay, sí, son muy largos. Abrazos. ¿Cuánto tiempo Diani. tenías planeado? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tenías planeado? 1 hora. No, Fedra, no te creo. 1:15. Yo dije 1:15. 1:30 era como... Lo que pasa que con todo lo que pasó, claro, se extendió un poquito. Pero bueno, ahí vamos. Yo juiciosamente anoté todo lo del feedback. Perfecto. Entonces, Todo. te voy a Dime. empezar a contar. ¿Qué me acercó? Me acercó que iniciaste puntualmente, que fuiste recibiendo a todos cálidamente. Eso me acerca mucho. Me acercó la explicación de la dinámica inicial, como que en qué paso se iba a desarrollar la charla, me acercó. Me acercó que preguntaste al comienzo cómo están, cómo se sienten en cuanto a su emocionalidad. Me acercó que pediste ayuda. Cuando viste que no alcanzabas a compartir pantalla por tu señal, pediste ayuda de una y tenías ese plan B además, seguramente lo tenías planeado, entonces, pues eso me habla de mucho profesionalismo porque es como, hey, si fallo, pues aquí está listo ya el plan B. Me acercó mucho los ejemplos que pusiste, en cada caso, en cada aparte, me acercó mucho. Tu tono de voz y el ritmo que llevas en la explicación, se me hace que lo tienes a uno enfocado, pero de manera tranquila, como incorporando cada cosa que vas compartiendo. Me acercó que incentivaste en la participación en diferentes momentos de la charla. Me acercó que blanqueaste el tema de la desconexión tuya. En el momento en que pusiste el ejemplo y lo trajiste, como que fue perfecto para efectivamente el tema de Conectar la con la charla. emoción. Fue maravilloso. Me acercó mucho el coaching que hiciste, porque entendí totalmente como los momentos que si yo no sé nada, si me sentara otra vez a hacer el ejercicio lo podría hacer, como a reconstruirlo. Qué bueno. Entonces me acercó mucho porque creo que se quedó perfectamente explicado con ese caso que manejaste en vivo. Me acercó la meditación, indudablemente preciosa. Me hubiera quedado quizás un poco más linda que para ese momento de gratitud, porque me pareció fenomenal ese campo amarillo. Al final, cuando pusiste la frasecita de cuando ibas a aperturar el momento de la meditación, me acercó mucho. La música también me acercó. Creo que ahí punto de mi mamá. me acercó. Punto de mamá. Ahora te voy a decir lo que me alejó. Bien. Entonces, que hubieses aclarado que antes hacíamos meditaciones al comienzo, pero que aquí la vas a hacer al final. Yo, que soy nueva en tus charlas, no hubiera sabido que antes las hacías al comienzo, entonces dije, ok. Creo que es como parte de la estructura que uno quiere abordar todo y que como uno
se cree que uno es así, entonces siento que es eso. Me alejó mucho texto en las diapositivas. Bueno, te voy a decir que me alejó, pero también te voy a decir que leí. Me alejó mucho texto, quizás por lo que el tema es como tan visual también, como en expresiones y eso, entonces eso me alejó. Pero dije, ha de ser porque está cansada. Y uno prefiere los apoyos que uno tenga que no pensar tanto en todo lo que va, sino que vaya gran cantidad ahí. Entonces, digamos que me alejó, pero también me acercó. Me alejó el texto en mayúscula en la mayoría de diapositivas, porque recuerda que el texto en mayúscula es cuando estamos gritando. ¿Cuándo estamos? Gritando. Cuando Ok. tú escribes en mayúscula es porque estás gritando. Bien. Entonces, digamos que, bueno, también es importante que esto es lo que me aleja desde mi estructura, ¿no? Bien, bien, No, está eso bueno. No, está bueno, no lo sabía eso. O sea, sí, lo he escuchado alguna vez, pero no lo tenía tan claro. Buenísimo. Ok. Me alejó en una o dos diapositivas que hiciste un texto muy largo en letra cursiva. Entonces yo ya decidí, fue como seguir tu voz, porque no era tan práctico de leer o de seguir. Y me alejó que se alargó un poco el tiempo. Sí, lo sé. Creo que eso es mi Fedra. Tomé nota de todo. Gracias, genia total, y te agradezco. Y tomo mucho lo del texto, tomo todo, por supuesto, pero lo del texto ya me lo han dicho en otra devolución, y te juro que intenté hacerlo en esta con menos texto. Pero sí es lo que vos decís, como es tanta información, es como que uno lo utiliza como herramienta de apoyo. Pero bueno, voy a tener que buscarle la vuelta para que sea menos texto todas las diapositivas. Esta vez traté de poner mucha más imagen y no tanto texto, pero bueno, evidentemente tengo que seguir con eso trabajándolo. Buenísimo. Te cuento algo que yo hago. Un feed forward sería Imágenes. esto. Lo que vos me estás... ¿Forward se llama? Ok. Feed forward o algo así. No, viste que mi inglés no es lo mejor, o sea, lo entiendo, pero no me pidas pronunciación. Ok, entonces yo, por ejemplo, en las diapositivas hago el más imagen o mapa conceptual, que a veces puede decir exactamente lo mismo, pero tú lo pones en cuadros y visualmente hace que se vea un poco más liviano. Okay. O hago en diapositiva imagen y una frase y me apoyo o en algo que tenga escrito, que igual como lo he venido trabajando, pues sale como más fácil, y lo hago en colores. Cosa de que mi mirada vaya viendo, ya leí el rojo, ya leí el azul, o lo hago en Excel. Cosa de que lo tengo al frente, y pues para el tema de la pantalla, pues voy chismeando la... Buenísimo. Está bueno tenerlo como... Sí, porque me lo han dicho, te juro, la otra vez también me devolvieron lo mismo, el tema de los textos largos, o sea que evidentemente lo tengo que seguir trabajando. Y cuando quieras apoyo, aquí estoy. Dale, gracias, Diani, gracias. Bueno, te mando un beso enorme y te agradezco un montón el tiempo. Y después hablamos. Te abrazo con el corazón. Te quiero mucho. Yo a ti. Chao, mi Fedra Bella.